Traigo una propuesta de adecentar o adecuar el paseo que hay junto a las vías del tren. Vitoria cuenta con un anillo verde, que va dando la vuelta a toda la ciudad, pero en el interior de Vitoria tenemos una línea peatonal que cruza todo Vitoria de este a oeste o de oeste a este, que es la vía del ferrocarril. Y en muchas zonas, está ya acondicionado para poder pasear por él. Prácticamente todo, porque podemos andar desde Ali, desde la punta de la zona industrial de Jundi, podemos venir prácticamente paseando más o menos a la orilla del tren y pasar, por un momento dado, pasar por el caso que yo presento, es en la zona que hay entre el puente de San Cristóbal y el puente de Salburúa que comunica con el barrio de Recaleor, diríamos, ¿no? Ahí está la calle Avenida de Euskadi, capital de Euskadi, que va paralela a las vías. Si alguno lo reconocéis, es la calle donde está la famosa edificio que se caen los paneles de los cristales, que es una pena que esté ahí ese edificio así. Pero bueno, este paseo va junto a la vía y concretamente entre la zona desde el puente de San Cristóbal hasta lo que es realmente la calle capital de Euskadi, está hecho, el paseo está hecho, pero está muy deteriorado y está además el aspecto que da incluso también nos gusta que la gente que va en el tren vea bonita la ciudad, ¿no? Entonces hay una zona que está como hay mucho arbusto, está muy sucia, muy deteriorado, ¿no? Entonces yo la mejora que diría para ahí pues es acondicionar esa zona que nos uniría prácticamente desde Salburúa, daros cuenta, la carretera que va hacia Estíbaliz, ¿no? Allá al fondo está el bar Green, allá fuera casi de la ciudad, ¿no? Ya llegando casi a Escarza. Entonces, desde ahí, paseando, podemos acceder hasta la zona industrial de Jundi. Y entonces sería en ese caso acondicionar desde la calle capital de Euskadi hasta el puente de San Cristóbal. Creo que sería una mejora muy bonita y muy interesante para los paseantes de Vitoria, que somos muchos, cada día somos más jubilados y hay que facilitarnos el poder pasear. Claro, no solamente ir al paseo, a la Ruta Verde de Vitoria, sino paseos dentro de la ciudad que sean sin coches también, o más o menos sin coches, ¿no? Sería muy interesante.